Bueno, sigamos. Ahí vamos admitiendo a los que van llegando. Listo, entonces seguimos con las patologías de resfrío y gripe. Confírmeme, me escuchan y miran y están viendo la presentación. Sí, profe. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, esto es algo muy común. ¿Quién no ha tenido gripa en su vida? ¿Quién no ha tenido un resfrío? Pero hay una diferencia entre las dos. El resfrío es una infección de las vías respiratorias que conlleva un proceso inflamatorio teniendo un aumento de la secreción nasal y o bronquial. Entonces, aquí está el señor coronavirus, uno de los primeritos ahí. Fíjense que las patologías netamente de estos resfríos, los cuadros de resfrío son virales. Todo esto es virus. Principal característica. Vamos a admitir aquí a Daniela. Principal característica, virales. Entonces, ojo, por aquello de la automedicación. Les voy a compartir una charla de automedicación ahí en el grupo y resistencia antimicrobiana para que ustedes repliquen la información a sus familiares, a sus amigos. La gente tiene la mala costumbre de automedicarse. La automedicación de por sí ya es un error, porque la persona puede someterse a ciertos riesgos, ¿ya? Riesgos que tienen que ver con la dosis de medicamento, se puede intoxicar, dosis que tienen que ver con los efectos secundarios de ese medicamento que esté tomando, que también lo pueden complicar, así como los mecanismos de resistencia, y a eso voy, en el caso específico de los antibióticos. No podemos estar dando antibióticos a cuadros que son netamente virales. Netamente virales. ¿Por qué? Porque no les sirve. El antibiótico no ataca virus, ¿ya? Generalmente una infección viral requiere de manejo sintomático. En la mayoría de los casos, ya en casos específicos de complicaciones y de manejo intrahospitalario, ya ahí sí requiere un manejo más especializado. Pero en un 80 o un 90% de los casos, los cuadros respiratorios, sobre todo en las personas adultas y jóvenes y niños ya mayores de 5 a 10 años, generalmente los cuadros son de etiología viral, que siempre afectan, en la mayoría de los casos, a la vía respiratoria superior. Entonces no requieren manejo antibiótico. Viene entrando Wilson. Hoy ha estado un poquito, esto ha estado un poco, la plataforma ha estado un poco funcionando un poquito mal, un poquito lenta, como que iba bastante gente usándola. Ok, entonces, una gripe es una infección de las vías respiratorias altas también, que presentan algunos síntomas. También, como pueden ver, es producida por este tipo de virus, el virus de la influenza, que se divide en tres, A, B y C. ¿Ya? A mayor virulencia, mayor compromiso y diseminación a otros órganos. Es decir, este proceso es un poquito más complicado que el resfriado común, ¿sí? La gripe sí es una infección respiratoria aguda de las vías respiratorias altas, que puede ser un poquito más complicado porque el cuadro es un poquito más insidioso, de más larga duración, que requiere tratamiento sintomático y que a veces puede complicar a la persona. Entonces tenemos la influenza tipo A, tipo B, tipo C. Y ojo, este tipo de microorganismos pueden causar neumonías atípicas, neumonías virales, ¿ya? Entonces es un poquito más, el cuadro es un poquito más insidioso. Vamos a pasar la diapositiva. Entonces, la gripe, en modo de transmisión, como el coronavirus, tos o estornudo,
la formación del aerosol. Claro que es menos infectocontagioso que el coronavirus. El coronavirus, el aerosol que anda en el aire y que deja a una persona infectada, puede inclusive hasta después de 4 a 6 horas infectar a la persona que llegue a esa habitación, que llegue a ese medio donde estuvo el paciente. Capacidad infectiva de 7 días, es decir, el periodo de incubación es más o menos unos 7 días y la capacidad para infectar a las demás personas es de 7 días también. Predomina en las estaciones del año, sobre todo el invierno. Y pues el 10% de la población mundial sufre de esta epidemia, sufre de esta patología. Es de afectación mundial y es muy virulenta. La gripe española, que es de esta etiología de este tipo de virus que acabamos de ver, el virus de la influenza, fue una de las gripas que produjo una pandemia por allá en los años 80, 90, que también mató bastante gente en todos los continentes. Una neumonía bastante complicada. El cuadro de inicio súbito, 18 a 36 horas después de haberse implantado el virus. Fiebre alta, tos seca y secreción nasal son los síntomas. Generalmente la incubación de 2 a 7 días. También puede haber cuadros asintomáticos como el coronavirus. También puede haber personas que no sufran los síntomas. La tos pasa de tos seca a productiva con mucosidad verdosa y sensación quemante. No dura más de 7 a 10 días y la tos continúa hasta por una semana o 2 semanas más. Usted mira, se ha dado cuenta que usted sufre un cuadro viral, un cuadro gripal, le dura una semana y por lo menos dura una semana más con la tosecita. La tos pues se sucede porque hay todavía un proceso inflamatorio que se está enfriando, ¿ya? Entonces, por eso es que se produce la tos durante ese tiempo después de haber sufrido el cuadro. Y aquí están, la plataforma está bien lenta hoy. Y aquí está la sintomatología comparada, ¿m? Con respecto a lo que vimos primero, que fue el resfriado común y la gripe. Hay una serie de signos y síntomas. Se me acaba de pasar aquí. La plataforma hoy está pesada, pesada. Admitir todo. Está pesada la plataforma hoy. Déjenme pasar la gráfica donde había la comparación, porque de todas maneras uno tiene que aprender a diferenciar. A ver. Bastante pesado. Bueno, entonces mientras carga la siguiente diapositiva, tenemos pues esa serie de diferencias. El resfriado común es un poquito de duración más corta, los síntomas y signos son más leves, por decirlo así. En cambio, los cuadros de infección respiratoria aguda, son unos cuadros más insidiosos, de más larga data, de más larga duración y que pueden complicarse. Déjenme revisar aquí porque no me está dando aquí para presentarles. No se vayan a ir, déjenme dejar de compartir pantalla y ahorita resuelvo el problema.
Espérenme un minutico más, ya resuelvo el problema. Bueno, ¿me escuchan y ven la presentación? ¿Alguien que me confirme? Hola. Se escucha, profe. Ok, listo, gracias. Muy bien. Bueno, habíamos quedado por aquí entre la comparación entre el resfriado común y la gripe. El resfriado común, rinovirus, en su mayoría la gripe ortomizovirus, son los principales agentes etiológicos. El resfriado, aproximadamente unas 48-72 horas para el prodromo, es decir, el periodo de incubación. Y el otro, bueno, aquí generalmente la incubación es más tiempo, de 2 a 7 días, y aquí el tiempo es generalmente de 2 a 5 días también. Pero en promedio se manejan este periodo de tiempo para las dos. Duración, 3 o 4 días, ¿sí? Aquí más de una semana, es más largo, no es muy contagiosa y esta sí es altamente contagiosa. En cuanto a la sintomatología, aquí están pues los cuadros inflamatorios en toda la vía aérea respiratoria superior, aquí en los 3 primeros ítems. Después viene manifestaciones sistémicas como el dolor muscular y el dolor articular. La fiebre es un síntoma cardinal, inespecífico y propio de cuadros infecciosos e inflamatorios. La cefalea, el malestar general, el cansancio, la debilidad, los estornudos y la odinofagia o dolor de garganta. Entonces, como podemos ver, la rinitis es frecuente en el resfriado común. En la gripe se puede presentar, pero no es patrón neumónico. La congestión nasal es frecuente en el resfriado común y en la gripe es ocasional también, no es patrón neumónico, no es propio. La tos, leve en el cuadro de resfriado, y en la gripe sí es intensa y seca al principio. Mialgias o artralgias, las mialgias es el dolor muscular y la artralgia es el dolor articular. Puede ser ocasionales y en la gripe, ocasionales en el resfriado común, perdón, y en la gripe puede ser frecuente e intensa. La fiebre es infrecuente, pero se puede presentar también. Aquí la fiebre sí es alta y frecuente. La cefalea, rara vez en el resfriado común. Y en la gripe sí es un síntoma predominante. El malestar general es leve en el resfriado y frecuente en la gripe y a menudo grave. Cansancio y debilidad, leves y breves en el resfriado e intensos y duraderos en la gripe. Y pues ya el resto de sintomatología, esa es la diferencia entre las dos. Tratamiento. Bueno, generalmente tratamiento es sintomático y como en las dos es sintomático. Manejo de analgésicos, manejo con antihistamínicos, el manejo es sintomático. Reposo absoluto o reposo relativo. Buena hidratación,
Y si hay síntomas persistentes, por ejemplo en el caso de complicaciones de una gripe, ahí sí ya hay que acudir al médico a ver que le haga un examen clínico, si es requiriente de exámenes como exámenes radiológicos, para poder hacer un diagnóstico preciso. La vacunación como prevención, ¿verdad? Ustedes saben que las vacunas son gérmenes atenuados o inactivos, ¿sí? Debilitados, que propician la producción de los antígenos, ¿sí? Y que generan en la primera exposición, en esa exposición, que el organismo produzca anticuerpos. ¿Ya? ¿Qué es el antígeno? El germen. ¿Verdad? Y el anticuerpo es el arsenal con el que ataca el organismo a ese antígeno. ¿Sí? Por eso son virus atenuados, porque no podemos inyectarle a una persona virus fuertes porque la vamos a enfermar. En cambio, los virus atenuados puede que enferme a esa persona, puede que tenga una sintomatología leve, pero hasta ahí, sintomatología leve. A la persona cuando le ponen la vacuna, por ejemplo, la vacuna contra este tipo de gripe, a veces presenta síntomas leves, pero es por la misma reacción a esa primera exposición del organismo, para que cuando realmente llegue el virus fuerte como tal, con una carga viral fuerte, el organismo se pueda defender. ¿Cuáles son prioritarios? Los ancianos, las personas con enfermedades crónicas, las embarazadas, aquellos que trabajamos nosotros, ustedes como fonoaudiólogos, los que trabajamos en centros sanitarios, trabajadores con funciones sociales esenciales y los niños también. Son la prioridad en este caso. Entonces, como les decía, el uso de tapabocas, porque lo que se pretende con el tapaboca es que aquella persona que tenga los síntomas no expulse los gérmenes, no expulse las partículas, las retenga ahí en el tapabocas y que no afecte a los demás. Y lo mismo, el uso del tapabocas es preventivo para que aquellas personas que se exponen a esos gérmenes que están en el ambiente, que están en el aire, expulsados por otras personas enfermas, no lleguen a sus fosas nasales y no produzca todo este proceso. Lo que estamos haciendo con el coronavirus son las medidas higiénicas. Buena hidratación, lavarse las manos con frecuencia. Ahí está el lavado de manos, en día se los digo, ya no son ni 8 ni 10 veces, lávense las manos 16, 18 veces al día. Ya. Con todo el protocolo, ¿no? No es simplemente agua y jabón y sobar, no, eso tiene su protocolo también, ya ustedes lo conocen, ya lo hemos compartido. Entonces el manejo es con analgésicos, antiinflamatorios, los antihistamínicos para la tos, los descongestivos nasales para toda esa rinitis que se produce, toda esa secreción nasal que se produce. Antitusivos, muchos de los antihistamínicos sirven como antitusivos también, sirven para mejorar la tos. Recuerden que la tos es un mecanismo de defensa para la expulsión de los gérmenes. Mucolítico y expectorante, mucolítico para, como su nombre lo dice, licuar todo ese moco que no se espesee, para licuarlo y que pueda salir de nuestra vía respiratoria. Y el expectorante, pues que ayuda a expulsarlo. Antisépticos y analgésicos, bueno, ya eso hace parte del manejo complementario. Rinosinusitis aguda, bueno, y aquí, como le decíamos a la compañera, hay una combinación de los dos cuadros. Cuadro que compromete las fosas nasales, ¿verdad? Y toda la rinofaringe. Y los senos paranasales, que ya en las clases anteriores ya los conocemos, ya sabemos la ubicación anatómica y sabemos pues, qué enfermedades se pueden dar. Aquí me perdonan un poquito la diapositiva, me salió un poquito corrida. Entonces, aquí en resumen hay una serie de factores para que se dé la fisiopatología de la rinosinusitis. Hay factores que son del paciente, acuérdense, desviación del septum nasal, todos tenemos el septum nasal desviado. Hay otras personas que lo tienen más, pero la 90-95% de la población, la mayoría lo tenemos así. Una poliposis nasal es la salida de todas esas lesiones, ¿sí? De todas esas lesiones que comprometen la mucosa nasal, que puedan obstruirla y que puedan producir
todo un proceso inflamatorio, el taponamiento nasal, que puede ser producido por un pólipo, por ejemplo, o que puede ser traumático. Factores generales, pacientes con diabetes mellitus, recordemos que es una enfermedad metabólica que te puede producir alteraciones en tus mucosas nasales, las alteraciones electrolíticas, ¿sí? Todos esos pacientes que tienen enfermedades metabólicas sufren estas alteraciones de la bomba sodio-potasio, que producen inflamación o alteraciones en la mucosa nasal, en la rinofaringe. Los factores ambientales de los cuales ya hablamos, las obstrucciones del ostium del seno, ya se puede dar por un proceso propio de las estructuras anatómicas, lo que propicia una dificultad para la ventilación y el drenaje de moco, disminuye la PO2 en la cavidad, o sea, la presión parcial de oxígeno. Esto propicia que no haya un buen intercambio de oxígeno, ¿sí? Que no, este oxígeno que llega del medio ambiente no pase todo lo que debería pasar, sino una reducida cantidad. Y eso, ustedes saben que hay bacterias que son anaerobias, es decir, que la favorece los ambientes en donde haya poco oxígeno o no haya oxígeno para ellas colonizar y crecer e infectar. Aquí me perdonan esta que también salió corrida. Entonces, esto para hablar de los factores precipitantes o los factores etiológicos, perdón. Entonces, aquí vemos una serie de gérmenes. Unos son virales, unos son bacterianos. Los bacterianos generalmente lo que vimos anteriormente, la parainfluenza y la influenza, el rinovirus, algunas bacterias, por el estafilococo, por ejemplo, el neumococo, como vemos aquí, la Haemophilus influenza, no es la misma influenza, es la Haemophilus influenza, que es una bacteria, y la Moraxella catarrhalis. Casi siempre, la mayoría de los estados virales afectan a adultos y la mayoría de los estados bacterianos afectan a los niños, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas, ya estamos hablando de un proceso de una rinofaringitis, perdón, una rinosinusitis, como le decía yo a la compañera. Ya los síntomas, cuando ya hay compromiso de los senos paranasales, ya los síntomas van a ser más sistémicos. Entonces, el paciente casi siempre con cefalea, casi siempre con dolor facial generalizado. Obviamente la rinorrea, porque hay un proceso inflamatorio en todo la nasofaringe, ¿verdad? Y la rinofaringe. Halitosis, mal aliento, por el acúmulo de esas bacterias, ¿sí? Que generalmente son anaerobias, la presencia de la fiebre, la anosmia, es decir, la disminución o pérdida total de la capacidad de oler. Entonces, hacemos diagnóstico, le decía, que la rinoscopia pues, nos permite hacer una precisión diagnóstica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la rinoscopia? Los cornetes, el meato nasal y todo el tejido de la rinofaringe inflamado, eritematoso, como lo vimos en la primera diapositiva. La palpación de los senos, como ustedes la vieron en la semiología, dolor frontal, dolor etmoidal, dolor maxilar al palparlo. La radiografía de los senos paranasales, que el médico la puede pedir en diferentes proyecciones. La más utilizada es la de Waters, que te enfoca más a los senos frontal y maxilar. La de Cadwell, que te enfoca senos frontales y etmoidales. Hirsch, axial, esta pues para los senos esfenoidales, que ustedes saben que se encuentra detrás de la rinofaringe. Y lateral, que evalúa a todos. Entonces, esto es una buena proyección en la parte radiográfica. En la tomografía, es un examen un poquito más específico. Entre las dos, pues uno siempre se queda con la tomografía, es más detallada.
Aquí ven el proceso inflamatorio de los senos paranasales, los senos esmoidales, entonces, y los senos frontales también, pero más que todo. Y bueno, aquí también están viendo la inflamación de los cornetes nasales, inflamados. Tratamiento sintomático, descongestionantes, glucocorticoides, el uso de amoxicilina con ácido clavulánico, de 10 a 14 días, es el tratamiento de primera elección. Y de segunda, perdonen, aquí esta diapositiva también se me descuadró, el uso de doxiciclina o una quinolona en segunda línea, pero la primera es la amoxicilina. Ok, ya me quedan 10 minuticos aquí con esto, vamos a avanzar. Complicaciones. Bueno, como hay estructuras anatómicas que son cercanas, ¿verdad?, a los senos paranasales, y fíjense que hay estructuras internas, las más frecuentes a nivel orbitario, que es lo más cercano, son las que tienen que ver con los senos esmoidales. Puede presentarse un proceso infeccioso a nivel bilateral en las órbitas oculares. Puede presentarse una meningitis, cuyo origen puede estar en el seno esmoidal o esfenoidal, el acceso epidural por la cercanía a las meninges y otros procesos que nos pueden complicar el cuadro de rinosinusitis. Bueno, entonces voy a aprovechar, vamos a quedar por aquí por sinusitis crónica, vamos a aprovechar para ver, el tiempo si me alcanza, para ver un videito que tengo por aquí. Entonces, cirugía de la sinusitis, senos paranasales. Entonces ahí explica, vamos a ver qué tiempo me queda, son ¿qué? 3 minutos 13, sí, me alcanza. Ahí están los subtítulos, los senos paranasales en su totalidad, seno frontal, senos frontales y su ubicación encima de los ojos, senos esmoidales y esfenoidales, al ladito del puente nasal y atrás el seno esfenoidal. Aquí pues los senos maxilares, como lo pueden ver, los cornetes nasales. Y lo que explica ahí que son estructuras neumatizadas que permiten el paso del aire. También son órganos accesorios de la respiración. Ahí está el proceso inflamatorio por un proceso infeccioso, alérgico. Fíjense la importancia de la anatomía. Ellos pueden comunicar a estructuras importantes. Ya este es el proceso quirúrgico como tal, por vía endoscópica, en donde hacen la apertura y cavidades del seno maxilar, seno esmoidal y acá abajo el seno maxilar. Introducen una guía, hay un dispositivo que neumatiza y abre el seno para que pueda ser permeable y luego retiran.
Bueno, excelente. Una técnica actual, ¿verdad? Menos traumática. Antes lo que hacían era recortar el seno paranasal para quitar la obstrucción, pero hoy en día se puede hacer este procedimiento. Aquí me queda 2 minutos con 15. Dura este video, vamos a mirarlo también, tengo tiempo. Es una endoscopia nasal normal y otra con sinusitis. Ahí ven pues los meatos, los cornetes nasales. Ya aquí se va la línea posterior. Fíjense en la coloración rosada, que es una coloración normal. Ese es el cornete inferior, o meato inferior, perdón. Ahora se va al meato ya con patología de sinusitis. Fíjense la inflamación del cornete nasal inferior. Está inflamado. Ahí pueden ver lo que está más grande de lo normal. La presencia de moco en la región posterior. Un poquito eritematoso, un poquito rojo el piso. Ahora se va a la parte superior. Aquí hay un proceso inflamatorio también. Se ve más rojo. No se ve rosado, sino rojo. Aquí fíjense, inflamación de los cornetes, otra inflamación del cornete superior. Enrojecimiento del mismo. Fíjense todas estas equimosis, enrojecimiento de la mucosa, propio del paciente netamente atópico. Característica hemorrágica, miren que se aumenta el tono del vaso. Y bueno, esas son las características que podemos nombrar en los cuadros de sinusitis. Ok, entonces vamos para sinusitis crónica. Un momentico. ¿Están escuchando todavía? Bueno, parece que no. Sí, profe. ¿Me escuchan todavía? Sí. Claro, profe. Profe, voy a salirme un momentico y vuelvo a ingresar porque voy a hacerle algo a mi mamá, ¿ya? No te preocupes. Ustedes saben que se montan los videos. Bueno, profe. Parece que aquí no me está... Ah, sí, 2 minutos. Ok. Bueno, entonces vamos con el siguiente tema. Hacemos lo mismo. Aquí lo que les está mostrando es una cuenta de Question Pro, que es para el examen que vamos a hacer. Voy a probarla a ver. De pronto llame a alguno de ustedes, 1 o 2 de ustedes, para hacer una prueba piloto en la otra semana. Examen, profe. Claro. ¿Qué lo sorprende? Ok, bueno, entonces vamos a dejar de compartir y ya ahorita vuelvo y los llamo nuevamente. ¿Oyeron? Entonces le damos finalizar a la